De lo que ustedes conocen como de valor absoluto, ¿qué me pueden decir? ¿Qué entienden ustedes de valor absoluto? ¿Qué? ¿Qué entienden? ¿Que es un único valor? Am, como un único valor. Exprésese un poquitito, o sea, dime un poquitito más. Voy, no me acuerdo. Ok, Porque siempre es positivo, ¿no? ok, muy bien, es siempre positivo. Em, y si es siempre positivo, ¿verdad? ¿Qué es siempre positivo? El valor absoluto, ¿verdad? Pero entonces, al ser siempre positivo, ¿verdad? Digamos que podemos considerar, que podemos ver como ya sea en la vida cotidiana este, o en la recta numérica también, que nos dice sobre un valor o valores que sean siempre positivos. ¿Qué concepto entendemos que sea siempre positivo? Por ejemplo, ¿qué será? Bueno, ¿qué pasa si yo tomo un punto cualquiera, verdad? Lo ubico acá y otro punto y lo ubico acá. Ok, ahí tengo dos puntos. Vamos a ver, por acá tengo una respuesta, lo que pasa es que no la puedo ver. Deme un momento, porque hay acá está. Que la función sea siempre positiva, sí, f de x mayor que 0, por eso hablamos de signo de función. Entonces estamos refiriéndonos a cualquier función, ¿verdad? Específicamente valor absoluto eh, tiene ciertas características. Por ejemplo, si nosotros vemos la distancia de menos 4 a 0, ¿cuál sería esa distancia? ¿Cuál sería la distancia de menos 4 a 0? Distancia 4. De 4, muy bien. ¿Y cuál sería la distancia de 4 a 0? 4. 4 también, ¿verdad? Muy bien. Eso quiere decir que, de hecho, si lo podemos ver acá, vean, si podemos representar este segmento, ¿verdad? Que les doy por acá y vean que este G y este H serían la distancia. De hecho, acá, si tomamos un texto, ¿verdad? Que llamemos distancia del punto A al origen. ¿Ok? Y esa distancia tiene como representación, ¿verdad? El objeto, vean que sería ahí el punto A, sería H. ¿Ok? Entonces venimos por acá, nada más para que ustedes lo vean bien. Y también, ¿verdad? Tenemos la distancia del punto B al origen. ¿Y cuál es esa distancia? Pues esa distancia es G. Y vean que siempre es la misma, ¿verdad? O sea, si nos ubicamos en 4, en menos 4. Ok, ahí, no lo guardé. En un momento. Distancia del punto A al origen. Y tenemos acá H. Y lo mismo. Y tenemos el punto G, ¿verdad? Esto al segmento G y su distancia. Entonces vean que, por ejemplo, si nos ubicamos en 5, si nos ubicamos acá en 5, vean que la distancia cambia, ¿verdad? Igual por acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, verdad? Si quitamos este punto, ¿ok? Y lo que ocupamos es verlo como una función, ¿verdad? Que se represente esto que estamos viendo acá como una función.
Entonces tendríamos un par ordenado, ¿verdad? O ocupamos un par ordenado en el cual la coordenada X, ¿verdad? Sería el punto al cual le vamos a calcular la distancia. Y la coordenada Y sería su distancia en sí. Entonces, ya dijimos, por ejemplo, que la distancia de -4 y de 4 al origen, ¿cuál es? Esa distancia, ¿verdad? Corresponde a 4. Entonces, nos ubicamos por acá y llegamos a 4. Nada más denme acá. Y le damos la cuadrícula, ¿verdad? Y entonces la distancia de 4 al origen es 4, entonces tenemos el par ordenado 4,4. Y por ejemplo, ¿cuál es la distancia de -4 al origen? ¿Verdad? Ya no viéndolo, lo queremos ver como una función. Entonces la distancia de -4 al origen es 4. ¿Ok? Y así observamos pues esa distancia y viéndolo como una función ahora, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más podemos observar acá? Bueno, si nosotros queremos explícitamente ver ese punto, ¿verdad? Entonces venimos por acá y vemos al punto A, ¿ok? Y vean que aquí tenemos las coordenadas de ese punto y queremos ahora las coordenadas del punto B y venimos y vemos las coordenadas de ese punto acá. Ok, nada más denme un momento porque este no quedó con... Así se ve mejor. Ok, entonces tenemos las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. ¿Qué pasa si yo ahora quiero encontrar más bien la distancia de... Aquí va al revés. Ok. ¿Qué pasa si yo quiero ahora encontrar la distancia de 6 al origen? Bueno, esa distancia me va a dar 6, ¿verdad? Pero quedaría por acá. Y la distancia de -6 al origen también nos daría 6. Bueno, y ahí vamos construyendo la función, ¿verdad? Valor absoluto, hasta que básicamente obtenemos el trazo, ¿verdad? De la función valor absoluto en su forma estándar. ¿Ok? ¿Qué más podemos observar? Bueno, vean que ya quitando estos parámetros que acabo de hacerles, ¿verdad? Esos puntos y demás. Entonces venimos y ahora llamemos a esta otra función que es muy parecida a la que acabamos de hacer. Vean lo siguiente. Hay una notación, es decir, la manera de hacer notar o la simbología, ¿verdad? De la función valor absoluto y del valor absoluto es de dos líneas verticales, ¿verdad? Al igual que vimos la clase pasada, que la función radical tiene su símbolo, la función valor absoluto pues también. Entonces, bueno, observamos por acá que esta sería la notación, dos líneas verticales de esta manera. Ahora veamos el criterio que teníamos anteriormente y vean que coincide, vean, no, aquí lo cambié, voy, ahí. Y si escribimos acá que B sea 0, ¿verdad? Vean cómo queda. Este sería el criterio que corresponde a las longitudes que vimos ahora, vean que efectivamente coinciden. ¿Ok? Entonces ese sería nuestro criterio. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo cambiar este parámetro A y vean que podría ser de esta manera, ¿verdad? Podría cambiarlo acá a -2. Ok. O bien, básicamente cambiarlo, ¿verdad? Ahí a donde queramos. Ok, por acá, ¿verdad? Y también cambiar el B. Vean que el B lo que me cambia es una traslación horizontal. Ok, vemos cómo cambia ahí la función valor absoluto. Sin embargo, este criterio, ¿verdad? Puede cambiar. Es decir, yo también puedo modificar un poco este criterio. Veamos por acá. Voy a dejar esto así. Y nada más voy a cambiar acá un valor negativo. Ahí. Ok.
yo puedo cambiar este criterio por acá y que sumarle acá, digamos, o restarle 5, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces nosotros observamos gráficamente, este sería nuestro criterio, nosotros observamos gráficamente que esta función posee intersección con X. De hecho, posee dos intersecciones con el eje X y una con el eje Y, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lograr llegar a esas intersecciones? ¿Verdad? ¿Cómo es que vamos a encontrar estas intersecciones? Pues ese es el tema del día de hoy, ¿verdad? O sea, eso es lo que vamos. Ok, entonces vamos primero eh, a realizar las intersecciones con los ejes. Ven que aquí podemos observar que posee dos, ¿ok? Y para eso, primero, tenemos el criterio de una función, tal y como lo acabamos de ver, ¿verdad? Tenemos este criterio. Entonces, observemos que el criterio de nuestra función es f de x igual a menos 2x menos 4, valor absoluto, ¿verdad? Menos 5. Lo que queremos es encontrar las intersecciones con ambos ejes de la función cuyo criterio es este de acá, ¿verdad? Entonces, veamos lo siguiente. Primero, tenemos que usar lo que es la definición de valor absoluto, pero si nosotros nos devolvemos un poco antes de esto, recordemos que la intersección con el eje X siempre Y es igual a 0. Eso quiere decir que valor absoluto de menos 2x menos 4 menos 5 es igual a 0. Así. Y ¿qué más tenemos que entender? Bueno, tenemos un valor absoluto. ¿Ok? Y el valor absoluto, ¿verdad? Según lo que nosotros acabamos de entender, es siempre positivo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es despejar el valor absoluto, como lo habíamos hecho con la función radical anteriormente, ¿verdad? Que si encontrábamos intersecciones y teníamos como resultado una ecuación radical, entonces primero despejamos el radical, elevábamos al cuadrado, elevamos a la 3. Aquí vamos a despejar el valor absoluto, ¿verdad? Y después de esto vamos a aplicar la definición. ¿Ok? Solo que vamos a hacer una pequeña aclaración o una pequeña modificación acá de la definición, ¿verdad? Usando una propiedad. Y es lo siguiente. Deme un momento. Y esa propiedad es la siguiente. Resulta que cuando tenemos el valor absoluto igual a una constante positiva, ¿verdad? Porque tiene sentido encontrar valores que satisfagan esta ecuación, pues es un valor absoluto igual a una constante positiva, ¿verdad? Resulta que acá tenemos menos 2x menos 4 igual a 5 de este lado y por acá menos 2x menos 4 igual a menos 5. ¿Ok? Entonces tenemos dos casos. Un caso, dos casos, ¿verdad? Tenemos que resolver ambos casos. ¿Y qué tipo de ecuación nos generó ambos casos? Pregunta. Ecuaciones lineales. Exacto, muy bien, Julián, ¿verdad? Es una ecuación lineal. Entonces venimos por acá y tenemos que resolverlo. Entonces nos queda menos 2x igual a 5 más 4. Entonces 2x es igual a 9, ¿verdad? Así. Ok. Y después x igual a menos 9 medios. Tenemos esta solución. Y por este otro lado tenemos menos 2x igual a menos 5 más 4. X igual, bueno, aquí igual, hagámosle todos los pasos para que entiendan bien. Entonces quedaría menos 1. X igual a 1 medio. Tenemos dos soluciones. Bueno, resulta que ustedes siempre tienen que probar las soluciones, pero cuando acá tenemos este caso, en realidad no es necesario pues probar las soluciones, ¿ok? Cuando tenemos casos de este tipo, cuando es un valor absoluto igual a una constante.
Entonces venimos por acá y decimos que nuestra respuesta en la intersección con el eje X sería menos 9 medios, 0, ¿ok? Y 1 medio, 0. Ahora entonces encontremos la intersección con el eje Y. Bueno, X es igual a 0, ¿verdad? Entonces venimos y decimos F evaluado en 0 sería igual al valor absoluto de menos 2 por 0 menos 4 menos 5. Valor absoluto 2 por 0, 0, menos 4 menos 5. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 4? ¿Cuál es el valor absoluto de menos 4? 4. 4, muy bien, Saray, perdón. Entonces nos quedaría 4 menos 5 igual a menos 1. Por lo tanto, nuestra respuesta sería 0, menos 1. Así. ¿Ok? Esta sería nuestra respuesta. Ahora queremos ver si coincide con lo que acabamos de ver de manera geométrica, en la gráfica, ¿verdad? Gráfica. Entonces, observemos lo siguiente. Tenemos el punto 0, menos 1. 0, menos 1. Y vean que efectivamente es la intersección con el eje Y. También tenemos el punto menos 9 medios, 0. Menos 9 medios, 0. Efectivamente también, ¿verdad? Y tenemos también el punto 1 medio, 0. 1 medio, 0. Y vean que nos coincide todas las gráficas de nuestra, la gráfica no con el proceso algebraico. Ok. Denme un momento para ver qué dudas tengo por acá. Me cuesta que me abra, vamos a ver qué pasa. Voy a ver en este otro lado. Ok, voy a repetir la intersección con el eje Y. Ok, ahí me disculpen que no vi el chat antes, ¿verdad? Entonces voy de nuevo por acá. Ok, vamos a ver que no se ve bien. Listo, ahí está. Veamos la intersección con el eje Y. Recordemos que nuestro criterio es este de acá, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la intersección con el eje Y aquí en esta esquinita, ¿verdad? ¿Por qué? Para que ustedes vean bien qué fue lo que hice ahí abajo. La intersección con el eje Y, les repito, ¿verdad? X es igual a 0. Entonces venimos, F evaluado en 0 es igual al valor absoluto de menos 2 por 0 menos 4 menos 5. Ok, entonces quedaría menos 2 por 0 es 0. Entonces quedaría aquí menos 4, menos 5. Cuando yo les pregunté cuál es el valor absoluto de menos 4, Saray me respondió, ¿verdad? Que es 4. Entonces sería 4 menos 5 y está en lo correcto, ¿verdad? Entonces 4 menos 5 es menos 1. Entonces esa sería la intersección con el eje Y. Vean que fue pues efectivamente lo que hicimos acá abajo. ¿Ok? Y ya lo que estaba haciendo era viendo o verificando, ¿verdad? Que coincide. Y de igual manera, para entender el dominio de una función valor absoluto, vamos a devolvernos y ver por acá lo que les dice en GeoGebra, ¿verdad? Entonces, entendamos lo siguiente. Vamos a hacer algunos cambios, ¿okay? De acuerdo a lo que vimos. Entonces, bueno, esos cambios son los siguientes. Yo voy a cambiar un poco acá el criterio de nuestra función, ¿ok? Y vamos a usar lo que hicimos anteriormente. Entonces veamos cómo cambia. Vean que yo cambié el criterio de nuestra función. Okay, nada más denme un momento, vean que cómo cambió, ¿verdad? Y
vean cómo era. Un momento. Vean cómo era, ¿verdad? Así era nuestro criterio y vean cómo cambia, ¿ok? De igual manera, si nosotros analizamos el dominio máximo de esta función, observemos que son todos los números reales. Es decir, siempre y cuando no lo hagamos de esta manera y no cambiemos a un denominador a cada variable, el dominio sigue siendo R. Es decir, en su forma estándar y como lo vamos a ver ahorita en una presentación, el dominio máximo siempre va a ser R. Ok, lo que pasa es que acá observamos que hay un criterio que posee valor absoluto, pero que el denominador es variable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay un dominio que es posible que sea restringido si encontramos o si el denominador posee ceros reales. Entonces, ya nosotros resolvimos la ecuación del denominador al encontrar los ceros, ¿verdad? O las intersecciones, más bien con el eje X de esta función. Y habíamos dicho que específicamente eran, ven acá que era menos 9 medios, ¿verdad? Entonces hay una asíntota horizontal y vertical en 9 medios, en menos 9 medios, perdón. Ahí vean que efectivamente, y hay otra asíntota en X igual 1 medio. Vean que efectivamente eso es verdad, ¿verdad? Porque en esos dos valores resulta que la gráfica de nuestra función, del dominio de nuestra función, se indefine o no, o no tiene sentido, ¿verdad? Ok. Pues no está definido acá más bien. Entonces lo podemos observar gráficamente. Y verdad, nos alejamos y de hecho vemos que ese comportamiento es como se los estoy mencionando. Ok, y ya el proceso lo hicimos, es decir, ya encontramos las intersecciones con los ejes de la función, solamente del que no teníamos esto de acá, pero ahora para el dominio, ¿cómo es que tendríamos que escribir ese dominio? Bueno, sería de la siguiente manera, se los voy a escribir por acá. Sería, ¿verdad? El dominio, digamos que de nuestra función f, ¿verdad? Sería igual a todos los números reales, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos una letra que nos... Vamos a ver qué se hizo. Hagámosla con esta, ¿verdad? Serían todos los números reales excepto el conjunto que contiene... Ok, tengo un momento acá. El conjunto que contiene al y son dos fracciones, ¿verdad? Entonces, uno es un medio, ¿ok? Entonces, por acá tenemos 2 y por acá tenemos el 1. Y la otra, ¿verdad? Sería, acá tenemos el 2 y por acá el menos 9. Ok, entonces acá tenemos, así es como tendríamos que escribir el dominio de nuestra función, ¿verdad? Como lo estamos viendo en esta representación. Es decir, serían todos los números reales excepto las restricciones o los ceros, más bien del denominador. Como ya los calculamos, ¿verdad? Entonces, esos serían los ceros, ¿ok? O las restricciones. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Por acá. Tenemos dos criterios de funciones y las dos funciones son diferentes, ¿verdad? Un criterio es f de x igual a 1 sobre el valor absoluto de menos 2x menos 4 menos 5. Ese es un criterio. El otro criterio es solamente, digamos, menos 2x menos 4 menos 5. Entonces ven que son dos criterios diferentes porque
Uno es, bueno, entonces llamémosle a este G, así, ¿verdad? Para que, solo que la G la hice ahí un poco raro. Entonces veamos que son dos criterios diferentes, ¿verdad? Por lo tanto representan funciones diferentes. De hecho, gráficamente lo vimos, ¿verdad? Ahora, como conclusión, entonces, ¿qué podemos ver? Ay, perdón. Se me cayó esto. Deme un momento. Ahí está. Es que básicamente tengo de un trípode, esa cosa, enfrente mío. Entonces, a veces se me va. ¿Ok? Entonces, continuemos, ¿verdad? Como conclusión, acá, el dominio de esta función serían todos los números reales, excepto, ¿verdad? Los ceros que vimos ahora, menos 9 medios y 1 medio. Y por este otro lado, el dominio de esta función serían todos los reales. Entonces, ya ahí vemos diferencias, aparte del criterio, ¿verdad? En ese otro lado, lo que encontramos fueron las intersecciones. Intersección con el eje X, menos 9 medios, 0, y 1 medio, 0. Entonces, ¿qué es lo que coincide? Bueno, que las restricciones acá representan las coordenadas X de las intersecciones de esta otra. Pero igual siguen siendo funciones diferentes. Y la intersección con el eje Y, acá, habíamos dicho que era 0, menos 1, ¿verdad? En esta otra gráfica no habíamos analizado nada de intersecciones. Sin embargo, lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Intersección con el eje X. Recordemos que Y siempre es igual a 0. Entonces, 1 sobre el valor absoluto de menos 2x menos 4 menos 5 es igual a 0. Multiplicamos todo este denominador acá. ¿Ok? Entonces nos queda que 1 es igual a 0 por valor absoluto de menos 2x menos 4 menos 5. Entonces sería 1 igual a 0. Ahora yo les pregunto, ¿1 es igual a 0? No. No, ¿verdad? 1 es igual a 1, o bien, ¿verdad? No. Entonces esto es una contradicción. Entonces lo que se supuso desde el inicio es falso. Así que no existe. Sin embargo, la intersección con el eje Y sí la podemos calcular, ¿verdad? Porque sería cuando X es igual a 0, es decir, F evaluado en 0, en este caso. Ok, aquí sería una G, ¿verdad? Y veamos que entonces sería evaluar acá en 0, y venimos por acá abajo y decimos que esto sería igual a 1 sobre valor absoluto de menos 2 por 0 menos 4 menos 5. Entonces quedaría 1 sobre el valor absoluto de menos 4 menos 5, que sería igual a 1 sobre 4 menos 5, que sería igual a 1 sobre menos 1, que es menos 1. Entonces, esta sí coincide, ¿verdad? Porque la respuesta acá sería 0, menos 1. ¿Ok? Así nos quedaría. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta este momento? ¿Sí les queda claro? Sí. Sí, todo bien. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a parar para continuar con la presentación. Entonces, por acá tenemos lo que es la definición de valor absoluto. Veamos que ustedes pueden ver la definición ahí, ¿verdad? Que básicamente tenemos lo que les acabo de decir, un valor absoluto por acá, la notación que yo les mencioné. El argumento va a ser cualquier polinomio, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, por acá vemos la definición. ¿Qué es lo que tenemos que entender de esta definición? Que la función va a ser igual al polinomio si el polinomio es positivo. O lo vamos a multiplicar por un menos 1 si el polinomio es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, menos por menos me da más. Si yo tengo que el polinomio posee imágenes negativas, a la hora de multiplicarlo por un menos 1, me daría
positivo, ¿verdad? Entonces, así es como se aplica, como vemos la definición. Veamos este ejemplo de acá. Ok, si lo ven bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a observar el criterio de esta función, ¿ok? Y cómo es que calculamos las intersecciones. Ven que es la primera pregunta. La gráfica de esta función posee intersección con el eje X. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué tendríamos que hacer para darnos cuenta? Yo lo voy escribiendo por acá, lo voy anotando. ¿Qué me dicen? Igualar a 0 y resolver. Muy bien. ¿Qué igualamos a 0? El La x función. menos 1 más 2 igual a 0, digamos. Ajá, muy bien. Entonces, veamos por acá de nuevo, ¿ok? Que eso es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces tenemos el valor absoluto, ¿verdad? Tengo que acá esto se me cayó. Ahora sí. Es que como se había caído, ¿verdad? Se desconectó ahí como todo. Así, ya. Ok, veamos por acá. Entonces tenemos el criterio de nuestra función sería el valor absoluto de x menos 1 más 2. Y la intersección con el eje x, y es igual a 0. Por lo tanto tenemos x menos 1 más 2 igual a 0. Ok, eso es lo que entendí que ustedes me hicieron. Me dijeron que hiciéramos, ¿verdad? Sí, sí, fue eso, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más hacemos? Díganme. Igualar el valor absoluto a menos 2 en este caso. Muy bien. Entonces tenemos valor absoluto de x menos 1 igual a menos 2. ¿Qué pueden decirme de este resultado que acabamos de ver acá al cual llegamos? ¿Qué pueden El decirme valor de eso? absoluto no puede ser negativo, ¿no? Muy bien. O sea, según lo que acabamos de entender, un valor absoluto siempre tiene que ser positivo. O sea, sí o sí, ¿verdad? Eso quiere decir que esto tiene sentido o no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Muy bien. Entonces, decimos acá que hay una contradicción matemática, ¿verdad? Eso es lo que significa. Por lo tanto, no posee intersección con el eje X. ¿Ok? Y si queremos encontrar la intersección con el eje Y, donde X es igual a 0, pues es así, ¿verdad? Porque el dominio de máximo de esa función es R. Entonces decimos valor absoluto de 0 menos 1, no sé si era un menos 1 o un más 1, creo que es un más 1, ¿verdad? Déjenme devolverme un momento. No, sí es un menos 1. Entonces 0 menos 1 más 2, y vean que esto nos daría valor absoluto de 1 más 2, que sería igual a 1 más 2, que es igual a 3. ¿Ok? Entonces hemos llegado a obtener lo que es la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos ver este análisis que acabamos de ver gráficamente? Pues nos devolvemos a esta gráfica, cambiamos un poco los comandos acá, ¿verdad? Y bueno, voy a eliminar esto. Ahora sí, queremos que sea exactamente igual a lo que acabamos de ver. Entonces es aquí tendría que ir un más 2, ¿verdad? Y tenemos que tener un X, entonces sería 1 por X. ¿Ok? Ahí y un menos 1. Entonces vamos hasta acá. Ahí, ¿ok? Nada más corramos un poco esta gráfica y eliminemos estos dos trazos. Y observemos que, bueno, este sería nuestro criterio, ¿verdad? 1 por X es 1, entonces queda igual que lo que yo les presenté. Veamos que coincide. Efectivamente, nuestro análisis de que no existe intersección con el eje X es correcto, ¿verdad? Porque llegamos a algo contradictorio. Y a lo que llegamos, que era el punto 0,3,
efectivamente es la intersección con el eje Y. ¿Ok? Pues yo tengo una pregunta de eso. Sí, dime, Oscar. Es que, digamos, usted antes había dicho que, digamos, si se daba aquí un valor absoluto era igual a una constante, entonces habían dos casos, pero esa constante es solo cuando era positiva, ¿verdad? Muy bien, eso es una excelente observación. Es solamente cuando la constante es positiva, porque si es Ok, negativa, no posee solución. ok. Ok, con gusto. Eh, ok, entonces vamos hasta ahí todo bien, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, si no nada más me paramos y la vemos, ¿verdad? Ahí nada más me dicen. Entonces, continuando con esta presentación, ¿verdad? Que les tengo por acá. Hay algunos datos que ustedes van a tener que ver ahí en sus casas, ¿verdad? O bueno, cuando tengan tiempo. Y este es un ejemplo que me parece que los reta a ustedes, ¿verdad? Porque lo que yo quiero que hagan es que observe la gráfica y que determinen un criterio que de una función cuya gráfica sea este de acá. ¿Ok? Yo quiero que se reten, digamos, ustedes mismos y encuentren un criterio que satisfaga, digamos, tanto gráficamente como, bueno, lo que tenemos acá, como en el criterio en sí. ¿Ok? Ven que aquí tiene que tener como intersección con el eje X 3 y menos 1 y con el eje Y menos 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Eso quiero que lo hagan. Igual se los dejaría de tarea para el viernes y lo revisaría el viernes. Okay, ahí cualquier cosa me envían, bueno, yo en la clase les pido que me envíen algunas imágenes al grupo o antes de la clase más bien para compartir eh, sus soluciones. Por acá también vemos alguna solución que básicamente es lo que yo les acabo de enseñar gráficamente, ¿verdad? Y un video en el cual pueden ver un poco la importancia del valor absoluto. Por acá también, denme un momento nada más que tengo que apagar. Continuemos, vamos por acá. Por acá vean lo siguiente. Bueno, acá tienen otra gráfica, ¿verdad? Que podemos ir rellenando ahí, que bueno, igual les quedaría de tarea, pero esto, de lo que nosotros hemos entendido hasta el momento, que es la función absoluto, la gráfica de la función valor absoluto, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir acerca de esta pregunta que viene acá? Que dice el crecimiento del virus, tal y como ustedes lo han conocido hasta el momento, ¿verdad? Podría tener un comportamiento como la gráfica de una función valor absoluto de alguna, ¿verdad? Ya sea con alguna traslación o demás. ¿Y qué me dicen ustedes? Sí, no, tal vez. ¿Qué me dicen? No, porque el de valor absoluto es lineal, digamos. Entonces, sí, no. Exacto. El valor absoluto, digamos, hasta cierto punto es lineal en realidad, ¿verdad? Eh, solamente que cambia, digamos, el sentido, va a tener como un vértice o un mínimo o un máximo, ¿verdad? Lo que pasa es que sigue siendo el comportamiento lineal si lo vemos puntualmente o en un cierto intervalo, ¿verdad? Entonces, sí, pues no. De hecho, me voy a devolver por acá. La gráfica más bien de la función que podría parecerse al comportamiento en general, ¿verdad? No solamente de un país, sino en general, es de la siguiente manera. Primero tenemos un punto cero, ¿verdad? Por acá. Y incluso muchas personas dicen que es exponencial y vamos a ver que en las demás clases, ¿verdad? Cuando damos función exponencial, que en realidad no tanto, o al menos al inicio, nada más, ¿verdad? Pues, digamos, va a tener un cierto crecimiento, ¿verdad? Siempre, y después ese crecimiento va a ir más desacelerado, ¿verdad? Va a ir parando, por decirlo así. Entonces, ese comportamiento en realidad, ¿verdad? Va a llegar a tender a una cierta constante por acá, es decir, a un tope.
y va a tender más a un comportamiento, por decirlo así, asintótico, ¿verdad? No tanto, pero sí va a tender a tener un tope, ¿ok? Por acá. Entonces no va a ser pues exponencial, ¿ok? Y de hecho se puede tener un momento donde ya no existan más casos y ya parar, ¿verdad? Entonces la curva más bien tendría como este modelo, que yo esta forma, que se les llama curva logística, ¿ok? Entonces vamos por... Y listo, no sé si tienen alguna duda hasta este momento. La presentación llega hasta ahí, ¿verdad? De hecho es corta. Ah, no, mentira. Hay otra parte. Quiero que enseñarles esa parte también, pero es que no lo vamos a ver el día de hoy. Solo quiero enseñarles para que vean bien esa parte. Porque esto no lo vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, por acá, ¿verdad? Ustedes tienen lo que es simplificar criterios de funciones con valor absoluto. Entonces tienen algunos ejemplos, ¿ok? De simplificación de criterios con valores absolutos. ¿Ok? Y ahí hay algunos pasos para que ustedes puedan guiarse. ¿Ok? Y demás. Y algunos pasos, ¿verdad? Recuerde aplicar la definición de valor absoluto y observar el dominio máximo de la función dada en el cuadro, del cuadro que se usa, ¿verdad? Vamos a aprender a usar un cuadro que le vamos a llamar, o sea, puede ser un cuadro de signos, pero en realidad no. Es un cuadro donde se usa la definición y que es algo así, ¿ok? Solamente que este es con dos valores absolutos, nosotros vamos a aprender a hacer solamente con uno, ¿ok? Sin embargo, tenemos que aprenderlo a entender y a usarlo, ¿ok? Entonces eso lo veríamos en la siguiente clase. Denme un momento.